tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anejaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, y enmudeció. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. De eso hablamos la semana pasada. Perdón, el miércoles. Sí, pues la semana pasada, el miércoles. Hablamos de esta parte de la Escritura. Hablamos que Jesús va en la barca. Hablamos y dijimos que cómo el Señor les reprende, les dice que por qué tuvieron miedo, por qué no tuvieron fe. Dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué no tuvieron fe? Primero, ¿por qué están asustados si aquí vengo yo? ¿Por qué se asustan si aquí vengo yo? Y esa es una palabra bien clave para nosotros. Nosotros como hijos de Dios, pase lo que pase, se postule quien se postule como presidente, nosotros no dependemos. El país depende de eso, tal vez. La gente que no conoce a Dios depende de eso. Pero nosotros dependemos de Dios. Amén. Nosotros dependemos de Dios. Y si Dios está en nuestra barca, entonces todo va a estar bien. Amén. ¿Dice amén? Porque lo que Dios decida para nosotros, eso es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Si entendemos eso, si lo aceptamos en nuestra vida, porque eso hay que aceptarlo en nuestra vida. No es solamente decirlo de labios solamente, sino que hay que aceptarlo, hay que creerlo de esta manera, porque que así va a ser. Si Dios está en mi barca, todo va a estar bien. ¿Ok? Porque si esto que está sucediendo, si ya se eligió el presidente y sea quien sea, va a suceder lo que tiene que suceder. Uno va a atrasar un poquito las cosas, va a haber un poquito más tiempo de buscar a Dios. En el otro va a haber un aceleramiento. Hemos estado hablando y hemos estado predicando y hemos estado hablando palabra de Dios y hemos estado pidiendo un aceleramiento. Y ahora que viene, ahora la gente está asustada, ahora estamos asustados. Esto va a causar un aceleramiento, tal vez, pero depende, nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos de Dios. Amén. Entonces el Señor les dice a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? Si aquí vengo yo. Esa es una. La otra le dice: ¿y por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? En otra parte de la Escritura, en otros evangelios les dice: hombres de poca fe. Entonces, cuando Dios está en nuestra barca, nosotros tenemos que entender: todo va a estar bien. Amén. Hemos hablado de una realidad y hemos hablado de nuestra realidad. La realidad es la que estamos viviendo, que no la podemos negar. Nuestra realidad es la que está en la Biblia, la que está en la palabra de Dios. Nuestra realidad es la que está aquí. Amén. ¿Sí? Porque si nosotros nos guiamos y si dependemos de la realidad que estamos viviendo, el diablo viene a cada rato a recordarnos y a refregarnos nuestra realidad. ¿Sí o no? A decir: mira tu realidad, mira cómo estás, mira, yo estoy confiando en que Dios va a salvar mi familia, va a salvar mis hijos, y viene el diablo y te dice: no, mira cómo están, que no ves la realidad. Sí es cierto, hay una realidad, no lo puedo negar porque yo lo veo, lo toco, lo palpo, pero también tengo una realidad aquí en la palabra de Dios que me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Entonces, esta es mi realidad.
yo tengo mi verdad, esta es mi verdad. Entonces, vamos a la realidad es una, y nuestra verdad que está aquí en la palabra de Dios, esa es otra, y es la que yo prefiero o decido creer. Entonces, decíamos que se levantó una tempestad con una furia tremenda que golpeaba la barca de los apóstoles y tuvieron miedo. Y humanamente, cuando uno piensa en eso, pues tuvieron razón hasta cierto punto de tener miedo. Porque hablábamos la semana pasada de que estos no eran unos hombres cualquiera, estos eran hombres que sabían de barcos, sabían de tempestades. No era la primera tempestad que habían pasado y que estaban ellos a mar adentro. Ellos tenían experiencia en estas cosas, pero si ellos tuvieron miedo es porque aquella tempestad era demasiado para ellos. Si ellos llegaron al punto donde dijeron, pues ¿a dónde vamos? Ya agotamos nuestros recursos de conocimiento, ya agotamos nuestra experiencia, ¿ahora qué hacemos? Y se acuerdan que ahí va Jesús. Jesús, ¿qué no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Usted cree que él no sabía? Claro que él sabía. Claro que él sabía lo que estaba sucediendo. Él siempre sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso me da confianza a mí. Saber que yo tengo un Dios, que Él sabe lo que está pasando en mi vida, eso me da confianza a mí. Amén. Que no tengo un Dios cualquiera. Entonces, la tempestad golpeaba la barca con una violencia tremenda. Los apóstoles se asustaron, despertaron al Señor, el Señor despierta y el Señor con autoridad, recuerde que en los versículos pasados, también hablamos la semana pasada, en los versículos pasados vimos que la gente estaba asombrada porque decía, ¿quién es este hombre que habla como quien tiene autoridad? Dice, y él no habla como los fariseos, él no habla como los escribas, él habla como quien tiene autoridad. Y esa misma autoridad la usa acá cuando lo despiertan y le habla a la tempestad, le habla al viento, le habla a la tempestad, y dice la escritura que la tempestad le obedece, los vientos le obedecen y hay una gran bonanza. De tal manera fue aquel cambio, aquel cambio fue tan tremendo de haber una violencia en el mar, de levantarse aquella tormenta tan fuerte, a cuando el Señor le ordena que se calme y en un segundo hay una bonanza, hay una paz. Eso es lo que Dios hace. Y claro, tanto la tormenta que daba con una violencia tremenda y golpeaba la barca, les causó temor, como el ver cómo el viento y la tempestad obedecía al Señor, se sujetaba ante la autoridad del Señor, también eso les causó temor. Y decían, ¿quién es este? Entonces, pero nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene un propósito. ¿Dicen amén? Usted tiene un propósito. Usted dirá, no, pues es que yo acabo de llegar, yo acabo de venir. No importa, Dios tiene un propósito para su vida. Y tiene un propósito bien importante en su vida. Dios tiene propósitos poderosos en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso, que no somos personas cualquiera, que los días que nosotros vivimos y los días que pasamos, especialmente cuando venimos a la casa de Dios, lo único que está sucediendo es que se está cumpliendo nuestro propósito. El día de hoy, el propósito de Dios era que usted estuviera aquí. El día de hoy, el propósito de Dios es que usted estuviera aquí y recibiera la instrucción y recibiera la palabra que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros. Propósitos poderosos, propósitos terrenales, propósitos celestiales, propósitos bien grandes que nosotros no nos imaginamos, pero tenemos que saberlo, que entenderlo de esta manera. Dios, el Señor no dice, ven para allá,
nomás por mandarte para allá. El Señor no te dice, haz esto, nomás porque hagas esto. No, en cada cosa, en cada asunto que el Señor habla con nosotros, en cada orden que el Señor nos da, en cada palabra que el Señor nos da, esa palabra, esa orden, eso lleva un propósito. Lleva un propósito. Nosotros no lo entendemos en el momento. Nosotros no sabemos qué está pasando, qué va a pasar. Nosotros no sabemos. Pero a usted y a mí no nos toca saber en ese momento qué es lo que Dios quiere, para qué Dios quiere que hagamos aquello. No me suena lógico, no importa que no le suene lógico, no importa que no vaya con su manera de pensar, no importa. A usted y a mí nos toca obedecer. Porque en eso que Dios me acaba de decir, en lo que Dios está hablando a mi vida, en lo que Dios está dirigiendo mi vida, en eso hay un gran propósito. ¿Sí entiende? Usted está aquí porque Dios tiene un gran propósito con usted. Un propósito bien importante. Entonces, esta situación, cuando el Señor nos dijo, vamos para el otro lado del mar, el Señor tenía un propósito. No era cualquier cosa. Ahora, muchos de esos propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros van a ser estorbados. El diablo sabe que si nosotros llegamos al cumplimiento de nuestro propósito, nuestra vida va a ser bendecida. Nuestra vida, nosotros vamos a dar un paso más en nuestra manera de creer, en nuestra manera de confiar en Dios, en nuestro conocimiento. Vamos a dar un paso agigantado. Y el enemigo no quiere que tú avances. El enemigo quiere tenerte detenido. El enemigo quiere tenerte estancado. El enemigo quiere tenerte truncado ahí donde estás, que no puedes dar el próximo paso, que no entiendes por qué no puedes avanzar. Así es como el diablo te quiere tener. Y como sabe que si tú te atreves a dar el próximo paso, que si tú te atreves a avanzar, que si tú te atreves a dejar las cosas que te están estorbando, dejarlas atrás y avanzar, el diablo sabe que tú vas a ser un siervo, que tú vas a hacer la diferencia, que tú vas a hacer cosas grandes para Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Tratar de detenerte. Y si es posible, va a tratar o te va a sacar de la jugada antes de tiempo. Porque no quiere que tú entres a la jugada, no quiere que tú entres en el propósito de Dios, mucho menos que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, el propósito que Dios ya tiene, lo que Dios ya ha hablado, lo que Dios ya ha pensado en ti, lo que Dios ya ha soñado contigo y lo que tú has soñado con Dios y las cosas que has soñado, que ha venido el diablo y te ha robado esos sueños, esa palabra que te han dado y que yo no sé cómo, pero vino el diablo y te la robó. De tal manera que ahora estamos estancados. Cuando el Señor les dijo, vamos al otro lado, Él llevaba un propósito. Había algo, había un cumplimiento, había algo que Él tenía que cumplir. Entonces, como el diablo sabía, Él quería detener el propósito. No quería que el Señor llegara a donde Él iba. Mucho menos quería que los discípulos vieran o tuvieran la enseñanza que el Señor les tenía preparada ahí en ese lugar. Había muchos propósitos que se iban a cumplir cuando ellos llegaran del otro lado del mar. Pero había un enemigo que sabía y que había escuchado la profecía. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Voy a estorbarles. Del abismo, del mar, de allá voy a sacar a los demonios si fuera necesario. Y vamos a azotar esa barca. Y vamos a matar a los discípulos. Y si es posible, vamos a matar al hijo, al que se dice hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no está jugando. El diablo no juega como nosotros a la iglesia. El diablo no juega con nosotros. El diablo viene con todo contra tu vida. El diablo viene con todo contra tu casa. El diablo viene con todo contra tus hijos. El diablo viene con todo contra tu matrimonio.
El diablo viene con todo, viene a matar. El diablo está tirando a matar, especialmente en estos tiempos. Está tirando a matar y no va a desperdiciar. No va a desperdiciar ningún dardo para dar en el blanco. Y nosotros nos lo estamos creyendo. Y nosotros nos la estamos creyendo y estamos creyendo que nadie nos quiere, y estamos creyendo que esto y que el otro, y que ya me dijeron y que no me contaron y que sí me contaron. Y la cosa es que todo es causa de tenernos detenidos. El propósito del diablo es de tenernos detenidos y no llegar a nuestro propósito. Entonces, vienen en la barca, el Señor calma la tormenta, el Señor sabía que Él tenía un propósito poderoso. Y llegan y cruzan el mar. Y ahora estamos en el capítulo 5 de Marcos. Vamos al capítulo 5 de Marcos, versículo 1 en adelante. Estoy en la disyuntiva de irnos profundo con esta enseñanza o irnos rápido y terminar. Pero está profundo, hermano. Ok. Y si no lo hacemos en 2 semanas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dura? Ok. Dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 1 dice: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Yeshua de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Porque Yeshua le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Cómo le dijo que se llamaba? Legión. Me llamo Legión, somos muchos. ¡Uy! Pero al Señor no lo podía atormentar, al Señor no lo podía atemorizar, ¿verdad? El Señor nos iba a atemorizar con eso. Entonces, vamos a ver primero la importancia de la región de los Gadarenos. ¿Qué importante era esta región? Era tan importante, no solamente la región, sino los habitantes de aquel lugar, que 3 grandes líderes tuvieron una participación, o tuvieron una palabra, o tuvieron una profecía para este pueblo. 3 grandes líderes tuvieron una profecía para este pueblo años antes, ¿ok? Estamos hablando de muchos años antes que se dio una profecía para este pueblo, ¿ok? Pónganse bien listos, agarren su pluma, su cuaderno y pónganse bien listos, porque vamos a hablar de esa palabra, de esa profecía que dieron estos 3 grandes líderes. 3 grandes líderes que influyeron o fueron usados para soltar la palabra para este pueblo o para este hombre, ¿ok? Y necesitamos entender estas cosas bien importantes, porque hemos leído o hemos escuchado predicaciones de esta parte de la Escritura, pero no hemos profundizado mucho. Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijeron estos grandes líderes. ¿Quiénes fueron estos grandes líderes? Fue Jacob, Moisés y Cristo. ¿Ok? Jacob, Moisés y Cristo. Aquella mentalidad o aquella manera de pensar
en aquella época jugó un papel muy importante en esta historia. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver la mentalidad de dos de los líderes. En la Biblia se nos permite ver a dos líderes en el Antiguo Testamento que hablaron a las 12 tribus, que en su tiempo repercutió en estas palabras. Por ejemplo, la mentalidad de Jacob o Israel. La palabra que declaró Jacob antes de morir sobre Gad. ¿Ok? ¿Quién era Gad? Vamos a ver quién era Gad. Vamos a entender quién era Gad. ¿Qué tiene que ver Gad con este pueblo, con esta ciudad de los Gadarenos? ¿Qué tiene que ver Gad con esta historia? Pues tiene que ver todo. Entonces, la mentalidad de los líderes. En la Biblia se nos permite ver dos líderes en el Antiguo Testamento que hablaron perfectamente de esas 12 tribus. Y vamos a ver la palabra que habla Jacob. Génesis 49, 19 y 20. Génesis 49, 19. ¿Lo tenemos? Génesis 49, 19 y 20. O vamos a ver el 19 nomás. Génesis 49, 19. Dice así, esa fue la profecía. Esa fue la palabra que le dio Jacob, que era el padre de Gad. ¿Ok? Era el padre de Gad. Dice así. ¿Lo tenemos? Génesis 49, 19. Dice, a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. ¿Ok? Subraya ahí en su Biblia este versículo. Vamos a ver qué quiere decir ese versículo. ¿Ok? Vamos a ver la mentalidad de Moisés. Deuteronomio capítulo 33. Vamos a ver la palabra, la profecía de Moisés. Deuteronomio capítulo 33, versículo 20. 20 y 21. ¿Lo tenemos? Dice así, Deuteronomio capítulo 33, versículos 20 y 21. Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. ¿Qué es testa? Yo no sé por qué nos ponen estas palabras que son tan sencillas de poner. Testa es cabeza. Arrebata el brazo y la cabeza. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Yahweh. Esa fue la palabra que dio Moisés, la profecía que dio Moisés. Oye, es una palabra bien tremenda sobre este hombre Gad. ¿Ok? Y luego, híjole, no sé si meterme en esto, pero vamos a ver. Vamos a ir despacito. Necesitamos ver de dónde sale, por qué viene el diablo y lo ataca, y cómo es que se cumple, y por qué se tiene que cumplir la profecía que dan estos hombres sobre Gad. ¿Ok? Entonces, una de las cosas viene desde el principio. Fíjense, esto viene desde el principio, ¿ok? Esto viene desde el principio. A Satanás se le dieron, de hecho dice la escritura que fue vestido de piedras preciosas. ¿Ok? Fue vestido de piedras preciosas. Entonces, las piedras, vamos a ver de qué piedras se vistió. Las piedras de Luzbel están en Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Y vamos a ver la diferencia. Entonces dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Quiero que cuenten las piedras, ¿ok? Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí,
el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. ¿Cuántas son? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cuántas son? 9. Son 9. Cuéntenlas. Entonces, por lo que dice ese versículo, las piedras eran las vestiduras de Luzbel. Recuerden, ahí no era Satanás, ahí no era el diablo, ahí era Luzbel. ¿Ok? Era la luz más bella ahí en el cielo. Entonces, ¿cómo no iba a ser la luz más bella si su vestidura eran todas estas piedras? Muchas de esas piedras nosotros ni las conocemos y a lo mejor ni las conoceremos, porque son tan finas y tan caras que a lo mejor no las vemos. ¿Sí? O a lo mejor sí, en las películas la podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, las piedras eran su vestidura. Luzbel, pero Luzbel solamente tenía 9 piedras, ¿ok? Solamente tenía 9 piedras. Entonces, a diferencia, cuando Dios le da la ordenanza, les da las órdenes a Moisés de que hagan un traje para el sacerdote, con el cual iban a oficiar los servicios en el templo. El sacerdote, en la vestimenta del sacerdote, debería de llevar un pectoral, y en ese pectoral ahí iba a llevar 12 piedras. 12 piedras que iban a representar cada una de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Éxodo 28, 17. Dice, y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. Y dice el 18, dice 28, 18, y la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Todas iban a ser revestidas de oro. ¿Ok? Y esas piedras se iban a poner en el pectoral del sacerdote. ¿Ok? Pero el sacerdote tiene 12 piedras. Satanás solamente, o Luzbel, perdón, Luzbel tenía solamente 9. ¿Sí? ¿Cuáles les faltaron? ¿Cuál hilera le faltó? La primera. Le faltó la tercera hilera. En la tercera hilera si usted ve Ezequiel 28:13, usted ahí no va a ver el jacinto, no va a ver el ágata y no va a ver la amatista. ¿Ok? ¿Sí? Ya vieron que no están ahí en la lista de las piedras que se le dieron a Luzbel. No están esas 3 piedras. No están en esa lista. ¿Por qué no están en esa lista? ¿Ok? No le voy a hablar de las otras 2 piedras porque no quiero desviarme. Solamente quiero hablarle de lo que significa una de las piedras y por qué Dios no se la dejó a Satanás o no se la dio a Satanás, se la dio al sacerdote. Entonces, el jacinto, el ágata y la amatista, esas no están en la lista de Luzbel. ¿Por qué no está? Porque el jacinto, la piedra del jacinto, esa es la piedra que representaría o que significaría acá. ¿Ok? Cada una de esas piedras
representa a cada una de las tribus, a Rubén, a Gad, a todos ellos. Cada uno de ellos tiene en el pectoral, tiene la representación en una piedra. Y la piedra que representa a Gad es el jacinto. Y el jacinto no está en la lista o en las piedras que se le dio a Satanás para que se revistiera con ellas. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, en la tercera hilera hay un jacinto, una gata y una amatista, pero nosotros vamos a ver el jacinto. El jacinto es prototipo, es un tabernáculo o tienda de un guerrero. El jacinto es un tipo o un logotipo de Gad. O es un tabernáculo, representa un tabernáculo o una tienda de un guerrero. Imagínense si se le da esa piedra, si se le da esa autoridad a Satanás. Entonces, no se le dio, esa se le dio a Gad. Gad, Génesis capítulo 49, versículo 19, dice: a Gad un ejército lo asaltará, mas él con él acometerá al final. Ese es lo que significa el mismo versículo que leímos ahorita, pero ahora ya está más explicado. Acá un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. Gad va a ser atacado, Gad va a ser vencido, Gad va a ser dominado, pero al final él dominará. ¿Ok? Al final él dominará. Esto es bien importante nosotros entenderlo. Que esa es la profecía que se dio desde el principio. De manera profética se le había advertido a Gad de la batalla que él tendría contra Satanás. Pero como a Satanás le faltaba el jacinto, Satanás al final no podía vencer. ¿Por qué Satanás no podía vencer? Ni puede vencer al final, porque él no tiene el jacinto. Él no tiene el poder para vencer al final. Al contrario, al final Satanás va a ser vencido. Y es por eso que es bien importante lo que la Escritura nos viene diciendo a nosotros, que el que persevere hasta el final, ese va a ser salvo. Amén. Porque al final Satanás va a ser derrotado. Satanás no va a vencer al final. Al final vamos a vencer todos aquellos que perseveremos. Entonces, ¿qué me dice esto? Que nuestra batalla es una batalla de aguante, de perseverancia. Y que pase lo que pase, que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir aguantando, porque viene el final, y al final el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Sí entendemos esto? La Escritura nos viene hablando a nosotros, aguanten hasta el final, aguanten hasta el final. En ningún momento nos dicen, no, todo va a estar fácil, todo va a ser bien fácil, todo va a ser la vida y dulzura, y va a ser un camino de rosas. No, nos dice, aguanten. Si habla de esa manera, resistan. Si nos habla de resistencia es porque viene una gran batalla, viene una gran lucha. Y no lo niega, Agag no se lo negó. Dice, Agag lo asaltarán, lo dominarán, lo conquistarán, pero al final él vencerá. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra batalla. Usted y yo tenemos que aguantar hasta el final. Tenemos que soportar hasta el final. Tenemos que soportar hasta el final. La Biblia nos está invitando a aguanten hasta el final. Que vienen cosas difíciles, sí vienen cosas difíciles. Ahorita nadie niega, gobiernos, religiones, a ciudades, ahorita nadie niega que estamos viviendo principios de dolores. Ahorita nadie niega que estamos viviendo últimos tiempos. Con todo lo que vemos que está sucediendo, con todo lo que se rumorea que va a suceder, que va a pasar, todas esas cosas están indicando
Y la mayoría de las religiones ya están convencidas, estamos viviendo últimos tiempos. Principio de dolores. Esto va a ir aumentando, los dolores van a ir aumentando. Pero la Escritura nos está diciendo que el que aguante, el que soporte hasta el final, ese será salvo. Agar, esa fue la promesa. Esa fue la promesa de Agar. Entonces, dice la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice Efesios 1:9. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo. El Señor, hermano, nos ha revelado todas las cosas. Todas las cosas nos han sido reveladas. Aquí están en la palabra. El que no tiene la revelación es porque no lee la palabra. El que no tiene la revelación, el que no recibe revelación, es porque no consulta al revelador. ¿Quién es el revelador? Dijimos la semana pasada. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que nos iba a revelar la palabra. Él es el que nos iba a recordar la palabra. Él es el que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aprendimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces, si no tenemos la revelación, si no estamos recibiendo revelación en estos tiempos, hermano, en estos tiempos hay una revelación de la palabra bien preciosa. Hay una revelación de la palabra bien certera. Es tiempo de buscar a Dios. Dios se va a ir revelando cada día más y cada día más para traer esperanza, para animarnos a seguir adelante. El Espíritu Santo se va a revelar de una manera bien gloriosa, bien profunda. Pero necesitamos estar atentos, necesitamos estar buscándole. Porque esa es la función del Espíritu Santo, lo aprendimos la semana pasada. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ver, vamos a aprender, vamos a dejar eso ahí y vamos a aprender. ¿Qué tiene que ver Gad? Bueno, pues Gad es el líder de la tierra de los Gadarenos. La tierra de los Gadarenos es ahí donde entró Jesús y el primero que lo recibió fue, ¿quién? Un endemoniado. ¿Ok? El primero que lo recibió fue un endemoniado. Esa era la tierra de Gad. Esa era la tierra que habló Moisés. Esa era la tierra que habló Jacob. Que el pueblo de Gad iba a agarrar la mejor tierra. Esa era la tierra de Gad. Eran los Gadarenos, por eso se llaman los Gadarenos. La tierra de los Gadarenos era la tierra de Gad. Ahí donde llegó Jesús. Y que el primero que lo recibió fue un endemoniado. Esa era la tierra de Gad. Estaba vencido por el enemigo. El enemigo le tenía el pie en el cuello a los Gadarenos. Los tenía dominados. Vamos a ver quiénes eran. ¿Quiénes eran los Gadarenos? Primero, nos dice la Escritura, ahí donde leímos en el Marcos capítulo 5, versículo 1, dice, llegaron al otro lado del mar, ¿a dónde? A la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros, ¿quién? Un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros. Y usted se fija, nadie podía atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces ya había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto tanto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie a su alrededor era tan fuerte. Nadie era tan fuerte como para atarlo, ni para detenerlo.
Entonces, siempre dice que cada noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Entonces, lo que acabamos de leer ahorita, especialmente el último versículo, nos dice que este espíritu que este hombre tenía era un espíritu suicida. ¿Sí? ¿Por qué es lo que dice? Andaba ahí golpeándose entre los sepulcros y dándose golpes con las piedras. Esos demonios, ¿qué es lo que querían hacer con Gad? Matarlo, destruirlo. Para eso fueron enviados, para destruir a Gad, para desterrarlo, no solamente para tenerle el pie en el cuello, pero para eliminarlo. ¿Por qué dijimos? Porque el diablo no está jugando. El diablo no respeta raza, no respeta posición social, no respeta edades, no respeta sexo, no respeta nada. Ha sido enviado a matar. No está jugando. A lo que viene, viene. Y si usted se fija, la profecía es de muchos años antes y todavía el enemigo está tratando de exterminar a Gad, porque sabe la promesa que había para él. Sabía que era un pueblo, sabía que era una gente, que eran gente de promesa, gente de propósito, y no quería que se levantaran. Y el diablo va a hacer lo que sea. Va a tratar de engañar. ¿Usted cree que cuando llega Jesús y se apresura a entrar ahí, ¿por qué dice que corre hacia él? Porque no quiere que entre a los límites de la ciudad. No quiere que entre el libertador. No quiere que entre el que traía la solución a aquel pueblo. No quería que entre aquel ungido que venía a libertar al pueblo de Gad. Eso se aproxime antes de que entre. Y empieza a jugar la parte. ¡Oh, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo! ¿Qué te hemos hecho a ti? A ti ni te molestamos. Nuestro pleito es con Gad, con los gadarenos. A ti ni te hemos hecho nada. A ti ni te molestamos. ¿Ah, sí? ¿Y quién era el que estaba detrás de la tormenta? ¿Y quién era el que estaba azotando la barca? ¿Y quién era el que te estaba tratando de aniquilarnos antes de llegar al cumplimiento de nuestro propósito? Pero no te hemos hecho nada. A ti no te hemos hecho nada, Jesús. No seas malo, ¿qué te hemos hecho? ¿Qué tienes contra nosotros? Así es el diablo. Así es el diablo. Y con esa actitud nos ha engañado a muchos. No pasa nada. Esto no es malo. No más tantito, que no pasa nada. Una cervecita, un cigarrito, no pasa nada. Un pecadillo y no pasa nada. Entonces, así es el diablo. Y así nos tiene detenidos al cumplimiento de nuestro propósito. Así es. Cuando Dios ha puesto un potencial tremendo, yo los veo a todos ustedes así, y veo un potencial tremendo en todos nosotros. ¿Qué haríamos nosotros bajo la completa dirección del Espíritu Santo? No solamente en dirección, sino sometidos en obediencia al Espíritu Santo. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo nos usaría Dios? Pero nos estamos creyendo en lo que el diablo está haciendo y cómo nos está engañando. Entonces, no me saquen de la predicación. Entonces, esta descripción nos habla de un espíritu suicida. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios. Imagínense, hermano. Te imploro por Dios. El
Oiga, cuando yo veo esto digo, santo Dios, ¿cómo ha trabajado el diablo? Entonces, te imploro por Dios que no nos atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y a Jesús se le ocurrió preguntarle, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. La identidad de los Gadarenos. Vamos a ver por qué este hombre, por qué este endemoniado, este demonio, le dice eso a Jesús. Yo había entendido, ¿verdad?, que Legión eran 2000 demonios. Alguien me dijo y yo me la creí. Y yo tenía ese pensamiento. Pero vamos a ver quién es el por qué habla de esta manera. Vamos a ver la identificación de los Gadarenos. Para que tengamos un panorama de quién eran los Gadarenos, es necesario poner atención primero a las tres palabras que son G-A-D, Gad. Gad significa recompensa al final. Es uno de los significados. Gad, uno de los significados de Gad es recompensa al final. ¿Ok? La tierra de los Gadarenos era la tierra del séptimo hijo de Jacob, llamado Gad. ¿Cuál era quién era Gad? Era el séptimo hijo de Jacob o de Israel. ¿Ok? Acuérdense, Israel o Jacob tuvo 12 hijos. Y de cada uno de esos hijos, Dios hizo una nación. ¿Ok? Entonces, Gad era el séptimo de los hijos de Israel. Vamos a ver cómo nació Gad. Génesis capítulo 30, versículo 9 al 12. Génesis capítulo 30, versículo 9 al 12. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Ahí es donde nació Gad. Así fue como nació Gad. ¿Quién era la madre de Gad? ¿Quién era el padre de Gad? Aquí está en la escritura. Génesis capítulo 30, versículos 9 al 12. Entonces, vamos a regresar un poquito a la profecía. A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. El demonio, que se identificó como Legión, estaba operando en una estrategia en contra del significado del nombre de Gad, de donde vienen los Gadarenos, porque Gad también significa tropa. Gad también significa tropa, y una tropa es igual a una compañía, o es decir, a una compañía de 100 soldados. ¿Ok? Gad también significa tropa. Y tropa, cuando se hablaba de tropa en aquel entonces, se hablaba de una tropa o una compañía de 100 soldados. A cambio, Legión, ponga mucha atención, Legión no es un nombre de una persona, sino el nombre de un determinado número de soldados romanos. Una legión son 6.826 hombres. Una legión son 6.826 hombres. 6.100 de a pie y 726 de a caballo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un centurión. Un centurión era jefe de 100 soldados. ¿Ok? Ahora, el punto es, ¿por qué este demonio había tomado el nombre Legión para identificarse? La Biblia dice, porque son muchos demonios. Pero aquí hay algo muy interesante. Según la geografía, en aquellos días,
cada vez que los soldados romanos viajaban desde Siria a Israel, tenían que pasar muy cerca de la región donde habitaba el hombre que estaba endemoniado. Cuando los soldados romanos iban o tenían que pasar de Roma a Siria, tenían que pasar por esa región y pasaban por donde estaba el endemoniado. Y como el diablo o Satanás todo lo imita, en este tiempo lo vemos que todo lo imita. Imita los cantos, imita el servicio, imita el mover del Espíritu Santo, imita la profecía, todo lo imita. De tal manera que esa imitación y el propósito de Satanás es traer confusión y desánimo a las personas. Y es por eso que hoy en día muchas personas están confundidas y están desanimadas, porque el diablo se ha encargado de confundir a través de imitar a la iglesia, a través de imitar el mover de Dios, a través de imitar el servicio de Dios, imitar la presencia de Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, ¿qué es lo que ve este demonio? Ese demonio se paraba en los sepulcros y empezaba a contar. Ahí va. ¿Cómo se llama cómo se llama? ¿Es un centurión o es una legión? Y se ponía a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Es un centurión. Y luego pasaba otra y empezaba a contar 6,826. Esa es una legión. Tenía tiempo. ¿Quién lo apresuraba? Entonces, cuando pasaban los soldados, él se ponía a ver y a contarlos. De tal manera que cuando Jesús, y para tratar de intimidar y para tratar de traer, de intimidar al Señor y para tratar de meterlo en una realidad, le dice: somos legión. Y el Señor sabía, son 6,000 y cacho. Pero son 100. 6,800 y cacho contra 100. Se fija la estrategia de Satanás. El enemigo va a tratar de amedrentarnos con algo que sobrepasa nuestras fuerzas, algo que sobrepasa nuestro entendimiento, algo que sobrepasa nuestro número, nuestras cantidades o lo que sea. Va a tratar de intimidarnos. Pero el Señor no intimidó eso. Aun cuando usó las matemáticas, y a la apariencia eran muchísimos más legión que los de 100. Eso no intimidó al Señor. El Señor sigue haciendo a lo que fue a hacer. El Señor sigue haciendo lo que Él fue a hacer. Entonces, por eso se presenta de esta manera. Entonces, necesitamos nosotros entender bien claro por qué este hombre endemoniado dice que estaba tan endemoniado que nadie lo podía sostener. Rompía las cadenas y rompía los grillos. ¿Qué son los grillos? ¿Todos saben qué son los grillos? Sí, ¿verdad? Todos saben, ¿verdad? Son las cadenas, y luego los grillos son los que se les ponían así de metal que abrazaban que abrazan. Todavía se usan en las cárceles, ¿verdad? Que se les ponen en las manos y en los pies, y dice que esos los rompía ese hombre. No había alguien que lo pudiera detener o que lo pudiera sostener. Es un hombre endemoniado. ¿A cuánto les gustaría ver un hombre endemoniado? No, thank you. Gloria a Dios. Entonces, la otra dice que se golpeaba entre los sepulcros. Ese espíritu lo quería matar.
Y la otra, y ahí es donde me voy a quedar por el tiempo, y la otra es que dice que daba voces. Daba voces. Daba voces. El hombre, el que daba voces no era el demonio. El que daba voces era el hombre, el gadareno, que clamaba y gritaba por ayuda, por misericordia. Porque aunque el demonio estaba ahí, lo tenía atormentado, en sus momentos de solidez tal vez, gritaba por ayuda, pero no había quien le ayudara. Gritaba por ayuda, así como en veces nosotros gritamos por ayuda. Y así es como debe de ser. Una de las situaciones, eso está mucho más adelante, pero cuando estos hombres ya dominaban, eran hombres valientes, los gadarenos, y dominaban sus armas, tenían una habilidad bien tremenda, pero después empezaron a confiar en sus fuerzas, en su habilidad. ¿Qué fue lo que los llevó a ser vencidos? El haberse confiado en sus fuerzas y en sus habilidades. Y cuando confiamos en nuestras fuerzas y en nuestras habilidades, entonces ahí ya Dios no tiene que hacer. Estás confiado en tus fuerzas y en tus habilidades, entonces sigue confiando en Él. Pero cuando confiamos en Dios, nuestras fuerzas y habilidades son buenas, no son malas. Pero cuando están cimentadas en Dios, pero cuando Dios es el que, cuando declaramos que es Dios el que nos da fuerzas, cuando declaramos que no es, cuando declaramos como aquel hombre. Mire, una de las cosas que tenemos que aprender, cuando David venció a Goliat, no fue en el momento que le clavó la piedra en la frente, no. Fue en el momento que él reconoció. Cuando le dijeron, ¿por qué vienes? Cuando le dijo a aquel hombre, ¿por qué vienes conmigo con palos y piedras? Dice, pues tú vienes contra mí con espada y con tu armadura, pero yo no vengo con palos y piedras. Yo vengo en el nombre de Yahweh Sabaoth, de Dios de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Porque he entendido que no es con espada, he entendido que no es con ejército, he entendido que es con el Santo Espíritu de Dios con el que te voy a conquistar. No es, voy a usar mi estrategia, voy a usar mi habilidad, porque mi habilidad es la onda, mi habilidad son las piedras, las voy a usar. Pero no va a ser la piedra ni va a ser la onda, va a ser el Santo Espíritu de Dios el que te va a vencer. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros somos, ahí es donde nosotros somos más que vencedores en Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó a los gadarenos? Que se confiaron en sus fuerzas. Se confiaron en sus fuerzas, en sus habilidades. Y entonces vino la destrucción, vino la conquista. Y ahora, ahí está, pidiendo ayuda. Cuando debieron de pedir ayuda fue cuando estaban en esa batalla. Cuando debieron de hablar y gritarle a Dios, Señor, ayúdanos como en cada batalla, como en cada guerra que tenemos, como en cada conquista, ayúdanos, glorifícate tú, Señor, que no se glorifiquen nuestros arcos, que no se glorifiquen nuestras espadas, que no se glorifique nuestra habilidad, que no se glorifique nuestra tenacia, Señor, glorifícate tú. Pero no lo hicieron. Y ahora, ahí están, dando voces, gritando por ayuda. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Es que Dios nunca nos deja. Dios nunca nos deja. Y la palabra para este día es entender esto, que Dios no nos va a dejar.
Dios no nos va a dejar. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted y yo tenemos un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Y ese es el propósito primordial de cada hijo de Dios. Mi propósito es perseverar hasta el fin, porque mi Redentor vive y mi Redentor viene y viene pronto. Y por amor a mí, dice que Él va a cortar los días malos que vienen. Por amor a mí, dice la Biblia que Él va a cortar estos últimos tiempos, los tiempos de persecución, los tiempos que vienen, los tiempos peligrosos. Él los va a cortar por amor a mí. Oiga, qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Y así es como Dios nos quiere ver. Buscándolo, clamándole, confiados en Él, confiados en Él. Las leyes son buenas mientras estemos aquí. Vamos a seguirlas, vamos a respetarlas. Lo que decida el pueblo, el presidente que quiera, vamos a respetarlas. Vamos a respetar, vamos a subir. Aparte no nos queda otra, como si pudiéramos hacer mucho. No podemos hacer nada en esa área, pero podemos hacer mucho buscando a Dios, provocando la presencia de Dios. Decidirnos ya a avanzar, decidirnos ya a dejar lo que está estorbando, hacer lo que está estorbando a un lado y avanzar. Porque no podemos estar truncados, no podemos estar detenidos, no podemos dejar que el diablo se salga con la suya. El diablo quiere detenernos. Mejor vamos a sincerarnos con Dios. Y si tenemos que arreglar cuentas los unos con los otros, vamos a arreglar cuentas. Pero usted tiene que avanzar. Usted tiene que avanzar porque hay un propósito que se necesita cumplir en su vida. Y Dios está hablando. Y Dios está hablando. Y Dios va a venir a su vida. Y bueno, yo sé que Dios ha llegado a su vida a través de una u otra manera. Y yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas. Estos son los tiempos de nosotros. Este es el tiempo de nosotros. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Este hombre gadareno estaba pidiendo ayuda. Estaba gritando por ayuda. Estaba gritando por misericordia. Yo creo que este es el tiempo que estamos viviendo. Vamos a levantarnos en clamor. Vamos a levantarnos en súplica con Dios. Vamos a levantarnos en oración. Yo no le estoy diciendo que va a ser fácil, porque este cuerpo está bien habituado. Yo no le estoy diciendo que va a ser cualquier cosa, porque en el momento que usted se decida y se levante, a que no sabe qué, también se va a levantar el diablo. También se va a levantar el diablo. Oiga, cada vez que alguien decide levantarse, el diablo también se levanta. ¿Pero y qué? En el mundo vamos a tener aflicciones. Y dice Dios, pero no se preocupen porque yo ya he vencido. Yo ya lo he vencido. Oiga, eso me dice que yo estoy peleando con un diablo vencido, con un enemigo vencido. Aquí se ve bien aparatoso, aquí se ve bien aparatoso, pero es lo que trata el enemigo, de intimidarnos. Somos 6,800 y venimos contra ustedes 100 y nos vamos a hacer pedazos. En una ocasión, un solo ángel, yo no sé si usted conoce esa historia, pero no recuerdo cuántos miles en una noche, un solo ángel mató en una noche, mientras el pueblo dormía. El ángel de Yahweh peleaba contra el enemigo y mató quién sabe cuánto, no recuerdo bien exactamente cuántos miles de soldados mató en una noche, miles y miles.
semana que entra les traigo el dato completo. Muchos miles, hermano. Un solo hermano. ¿Usted cree que el Señor se va a intimidar? Entonces, ¿por qué se intimida usted? ¿Por qué estamos asustados? ¿Por qué estamos asustados? Porque hemos escuchado muchas noticias que viene esto, que viene el otro. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios va en nuestra barca, ¿cuál es el problema? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos esos versículos que hemos dicho de memoria por tantos años y que en su momento nos trajeron paz, ahora, de hoy en adelante, es cuando los vamos a necesitar. Pero no solamente declararlos, sino creerlos. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más son los que están, más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Ahora es cuando lo vamos a necesitar. De hoy en adelante es cuando vamos a necesitar vivirlo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Miren, la iglesia antes de esto estaba bien preocupada y bien enfocados en aprender guerra espiritual. Uy, se hablaba de guerra espiritual acá y guerra espiritual allá. ¿Y qué guerra espiritual? ¿Y saben qué? Cuando vemos la escritura nos damos cuenta que todo es guerra espiritual. Todo es guerra espiritual. Había una guerra allí en esa barca. Demonios saliendo del abismo del mar. Demonios en el ambiente espiritual, demonios en el ambiente rodeando aquella barca. Había una guerra espiritual tremenda. Pero es Dios el que tiene la autoridad. Es Dios el que tiene la autoridad y nos da la autoridad a nosotros para vencer sobre cualquier guerra. Todo, hermano, es guerra espiritual. Todo es guerra espiritual. Y las perdemos porque no entendemos que hay una guerra espiritual cada día. Cada día hay una guerra espiritual. Hay una batalla, hay una guerra. En nuestro ambiente, en el ambiente espiritual, hay una batalla, hay una guerra por su alma y por mi alma. Hay una batalla, hay una guerra en el ambiente espiritual porque tú sigues adelante. Hay una guerra espiritual, hay una batalla en el ambiente espiritual porque tú permanezcas. Es así. Es así. Es una guerra. Es una guerra espiritual. Y es por eso que no podemos descuidarnos. No podemos confiarnos. No podemos confiarnos. Dios está con nosotros. Dios es el que nos equipa. Dios es el que nos adiestra nuestras manos para la batalla. Tenemos la victoria en Dios. Solos no la vamos a hacer. Pero con Dios, hermanos, somos más que vencedores. Cierre sus ojos ahí donde están. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, aprendemos y reconocemos que hay guerra, Señor. Desde el día, Señor, que yo te entregué mi vida, te entregué mi corazón, entré en una batalla, entré en una guerra que hasta el día de hoy, Señor, hasta el día de hoy, esa guerra, Señor, se sigue peleando, esa batalla se sigue peleando.
Pero yo soy, Señor, el que decido si pierdo o gano esa batalla, porque sé a dónde ir para equiparme, sé a dónde ir, sé en quién confiar, sé a quién acudir, Señor, para que me ayude a ganar esa batalla. Y sé cómo actuar, así como sé, Señor, cómo he perdido tantas batallas en mi caminar. He perdido tantas batallas porque me he descuidado, porque me he confiado. Y todo ha sido un aprendizaje, Señor. Pero de hoy en adelante, Señor, reconociendo y viendo los tiempos, Señor, no me puedo descuidar más. No puedo descuidarme más. No puedo confiarme. Por muy suave, blandito que el enemigo venga y me hable, no puedo confiarme. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. Pedimos de tu ayuda, pedimos de tu misericordia. Clamamos en esta hora, Señor, por tu guianza. Clamamos en esta hora por tu protección, Señor. Guarda, Señor, porque tú guardas, porque tú protejas nuestra casa, porque tú protejas a nuestros hijos, Señor. Y yo seguiré creyendo, seguiré confiando, creyendo y viendo el milagro de la salvación de mi casa, Señor. No me rendiré, Señor. No me rendiré, seguiré viendo, Señor, seguiré viendo, Señor. Seguiré viendo en tu palabra, Señor, la promesa, mi verdad, Señor, aleluya, más que la realidad, Señor. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos de tu ayuda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Te doy gracias, Señor. La próxima semana, Señor, terminaremos este mensaje y aprenderemos más, Señor. Porque en este tiempo, Señor, tú estás trayendo una revelación especial. Estás trayendo revelación, Señor, de tu palabra. Y yo quiero ser parte de esa revelación. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa, a nuestros hogares. Que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando, siga revelando, siga atrayéndonos, Señor, a Cristo, Señor. Gracias, gracias. Llévanos con bien a nuestras casas. Que tu presencia vaya con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Nos pedimos unos de nosotros, pero nunca, nunca de tu presencia.